Preside esta inauguración del Hospital General Regional de Especialidades número 13, 14 de septiembre del IMSS, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. El secretario de Marina, almirante Raimundo Pedro Morales. El secretario de Salud, David Kersenovich Stalnikowicz. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La directora del Hospital General Regional de Especialidades número 13, 14 de septiembre, Daniela Miranda López. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ana de Gortari Pedrosa. Director de Finanzas del IMSS, Marco Aurelio Ramírez Corzo. Y el titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Muchas gracias. ¿Cómo recibe Chiapas a nuestra presidenta de México? Presidenta, 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 presidenta. Sea usted bienvenida, estimada comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Aquí a su casa, Chiapas, una tierra generosa de hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras. Queremos expresarle por mi conducto todo nuestro apoyo, respaldo desde Chiapas al buen gobierno que hace la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estimada presidenta, aquí en Chiapas nosotros agradecemos esta magna obra que usted le está entregando a todos los trabajadores y trabajadoras que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le agradecemos también al maestro Zoé Robledo por su empeño y determinación en esta obra tan importante que inició hace algún tiempo. Felicidades, Zoé. Y doy también la más cordial de las bienvenidas a nuestro secretario de Marina, Pedro Raimundo. Gracias por todo su apoyo, estimado secretario. El ambiente de paz que se vive en Chiapas se los debemos a nuestras Fuerzas Armadas. Gracias por todo su apoyo. También saludo con mucho aprecio al secretario de Salud, al doctor Kersenovich, que ayer estuvo de manteles largos.
Felicidades y feliz cumpleaños. Al ingeniero Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, gracias, y a todo el presidium que nos acompaña. Yo voy a ser muy breve, quiero solamente compartirles que aquí en Chiapas nosotros reconocemos el trabajo que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, un instituto que emanó en la Revolución y posterior a la Revolución Mexicana. Aquí dice que nuestra Constitución, que todo mexicano está obligado a contribuir con el gasto público de la Federación, de los estados, de los municipios y de la Ciudad de México. Todos los que tienen este beneficio aportan una cuota para que tengan los servicios de salud, y la mayor parte de la población de Chiapas y de México pagamos nuestros impuestos, y este es el resultado de ese pago de impuestos que se traducen en salud. Es un compromiso que tenemos como mexicanos, contribuir, pero cuando hablamos de la salud, yo retomo lo que pasa en Chiapas. En Chiapas, estimada presidenta, tenemos una filosofía ancestral que se llama Lequil Cuxlejal, que significa el buen vivir. Y el buen vivir no es más que estar bien con uno mismo, estar bien con la madre tierra, para estar bien con la comunidad o el pueblo. Y nosotros basamos el gobierno humanista que usted impulsa y copiamos su modelo humanista transformador para hacer de Chiapas el buen vivir, estar en armonía, estar en paz, porque somos un pueblo unido, que en medio de nuestras diferencias siempre queremos la paz en nuestros hogares, la paz en nuestro corazón, en nuestra alma. Y quisiera compartir con ustedes que el buen vivir que nos heredaron nuestros ancestros mayas y que hoy está el Lequil Cuxlejal, el buen vivir, en el sur de México, pero particularmente en Chiapas, el buen vivir nos recuerda que la vida es relacional, que lo que ocurre con una persona, y estarán de acuerdo conmigo, ocurre con la comunidad, que no existe cuidado que no sea mutuo y que la dignidad es la medida de todas las decisiones humanas. Es una filosofía que nos enseña que no venimos a acumular riqueza, venimos a convivir, que no venimos a competir, sino venimos a acompañarnos, que la política no existe para mandar, sino para cuidar. Y eso es lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuida al pueblo de México, lo cuida con valentía, con gallardía, con pulcritud, pero sobre todo con una respuesta a todos los sectores de la población. Siempre, y me consta, está preocupada porque los niños tengan mejores condiciones, porque los jóvenes sigan adelante, pero que nuestros adultos mayores no le falte el cuidado de la salud, además de su pensión. Está al pendiente de las personas con discapacidad, está al pendiente de que la economía vaya bien, y por eso nosotros reconocemos desde Chiapas y copiamos lo que usted hace en beneficio de nuestro pueblo. Estimada presidenta, usted nos inspira. Yo me inspiro en Claudia Sheinbaum, me inspiro en usted, en su honorabilidad, en su pulcritud, en su decencia para hacer un buen gobierno. Finalmente, queridos paisanos, quiero invitarlos que en la medida de sus posibilidades vayan y digan con su familia, con sus paisanos de los municipios, que hoy se tiene un gobierno que atiende a los que más lo necesitan. No hay privilegios, se hace porque ese es el espíritu de la Cuarta Transformación. Se hace porque esa es la construcción de lo que queremos de un México más justo. Y en Chiapas hemos aprendido a caminar de la mano
de nuestra presidenta y hemos aprendido a caminar de la mano entre todos nosotros. Nunca los vamos a traicionar, nunca les vamos a dar de espalda. Siempre vamos a caminar de la mano con el pueblo y de la mano con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Bienvenida, estimada presidenta, bienvenida a su casa, bienvenida a Chiapas y gracias por tanto que usted nos ha dado. Escuchemos las palabras del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Todos estamos muy bien el día de hoy porque está la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aquí en Chiapas cumpliendo con un compromiso muy anhelado. Gobernador Eduardo Ramírez, muchas gracias también por todo tu apoyo, a todo el equipo, a los que vienen de fuera y a nuestros paisanos de aquí de Chiapas, muy buenas tardes. Si algo nos enseñó Heraclio Cepeda en Benzulul es que en Chiapas los nombres pesan, los nombres importan. De los 124 municipios de nuestro estado, 52 tienen nombre náhuatl. Era muy común que se cambiaran los nombres originales y se pusiera en náhuatl en la época de la colonia. Por eso pasamos del Zoque Coyatoc a Tuxtla y del maya Baluncanana a Comitán. También hay 19 municipios en Chiapas que llevan nombres de personajes de la historia, y ahí tenemos Rayón, Benemérito de las Américas, Ángel Albino Corzo, aunque le digamos Jaltenango. También hay lugares en donde las lenguas mayas resistieron, Occhuc, Yajalón, Mitontic, Tumbalá, pero otros también son sincretismo, San Juan Cancuc, San Juan Chamula, San Pedro Chenaló. Pero hoy quiero referirme a los que tienen un nombre que no tiene que ver con estas cosas, sino con los anhelos de nuestro pueblo. La concordia, la libertad, la grandeza y desde luego el porvenir. Pasa exactamente lo mismo bueno, ya hay lugares que se llaman de una manera y les decimos de otra, como Coita o Pinola, pero bueno, esa es otra historia. Pero a lo que me quiero referir hoy es por qué se llaman también los hospitales como se llaman y por qué le decidimos poner 14 de septiembre a este hospital. Lo rápido sería pensar que era por el bicentenario, y algo de razón hay, pero no solamente fue para conmemorar ese suceso histórico en donde los chiapanecos hace más de 200 años decidimos ser parte de la nación mexicana. Fue para ratificar que ese sentimiento, que ese anhelo, que esa decisión que fue nuestra decisión de formar parte de México, fue una decisión correcta, aunque tuviéramos que esperar casi 200 años para demostrarlo. Porque no nos podemos olvidar de todos esos años en que Chiapas no vivió al ritmo de la República, en donde el crecimiento, la prosperidad, el desarrollo ocurrían en cualquier otro lugar. Ya nos lo decía también Laco Cepeda, estábamos tan alejados de México que todo nos llegaba tarde, hasta la guerra, que llegó a Chiapas en tiempo de paz, y cuando en México todo el mundo estaba con la corona de oliva, los chiapanecos estábamos dándonos de cañonazos. Pero con la llegada de la Cuarta Transformación, eso cambió. Y primero con el presidente López Obrador se demostró en los hechos que el sur no solo existe, sino que el sur importa. Se instauraron y con la presidenta Claudia Sheinbaum se ampliaron derechos sociales, pensión universal a adultos mayores, becas para estudiantes, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, salud casa por casa, sembrando vida. Hoy sí lo podemos decir, Chiapas está al tiempo de la República. Hoy vivimos a tiempo, el tiempo de la Cuarta Transformación y de su segundo piso. Y en ese segundo piso es tiempo de mujeres, en ese segundo piso es tiempo de transformación, por supuesto. Y también es tiempo de formalización. Ya nos lo ha dicho la presidenta, la prosperidad será compartida y una forma de distribuir la riqueza tiene que ver con ampliar la cobertura de la seguridad social. Muchos se podrán preguntar, ¿por qué un hospital del IMSS en la capital del estado que tiene menos acceso a la seguridad social?
Y la verdad es que nos sobran los motivos. Primero, porque cambió el modelo de desarrollo. En los últimos 6 años, en el país, 10.8 millones de personas accedieron a la seguridad social que antes tenían con una puerta cerrada. Y Chiapas no fue la excepción, creció la seguridad social porque creció el empleo formal en Chiapas en 17%, crecieron los salarios y por eso la infraestructura del IMSS tenía que crecer. El salario mínimo, solo para darles un dato, en México se incrementó en 135% y se seguirá incrementando. Y eso en Chiapas significó que el salario de los trabajadores y las trabajadoras que cotizan en el IMSS pasara de 308 pesos en 2018 a 585 pesos en 2025. La presidenta cree en la seguridad social, en las instituciones públicas, como una forma de prosperidad compartida. Y por eso es que ahora hay metas muy ambiciosas y resultados que ya se pueden dar en menos de un año. Seguridad social para los trabajadores de plataformas digitales, seguridad social para los trabajadores del campo, sistema de cuidados en los centros de educación y cuidado infantil para la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, seguridad social para trabajadores independientes, seguridad social para los trabajadores de la cultura. Por eso, presidenta, quiero decirle que con el gobernador Eduardo Ramírez vamos a arrancar el próximo año un programa piloto para el aseguramiento de artesanos, artistas, trabajadores de la cultura, músicos, marimberos y marimbistas por igual. El segundo es porque los proyectos de inversión en obra pública traen más empleos y Tuxtla Gutiérrez está en una ubicación estratégica en el momento preciso. El tren interoceánico no se quedó en Salina Cruz, avanzó hasta Arriaga, hoy se va a ir a inaugurar el tramo de Tonalá a Arriaga, pero va a continuar hasta Ciudad Hidalgo. El transísmico tampoco se quedó en Coatzacoalcos, va a llegar hasta Salto de Agua y después hasta Palenque. Y a eso hay que sumar el polo de desarrollo para el bienestar en Tapachula. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, porque en Chiapas hoy tenemos un gobierno y a un gobernador presente. Eduardo Ramírez Aguilar conoce y entiende Chiapas, conoce su atribulada historia, su accidentada geografía, pero también conoce lo glorioso de su pueblo. Y a 18 días que cumpla su primer año, nuevamente Eduardo Ramírez nos ha permitido que la estrofa de nuestro himno sea otra vez verdad. Retornaron las horas serenas que prometen feliz porvenir. Por eso, seguridad y seguridad social tienen mucho que ver. Se ve el miedo y atraen las inversiones, se ve el miedo y viene el turismo, el desarrollo, el bienestar y desde luego el empleo. Esa es la nueva era en Chiapas, en el segundo piso de la transformación, el paso siguiente, el que nunca nos habíamos atrevido a dar. Ya no solamente el combate a la pobreza y la desigualdad, y hay que seguir atendiendo los temas estructurales, pero también la legítima aspiración del pueblo de Chiapas a un ejercicio más amplio y más pleno de los derechos sociales, la seguridad social. Por eso este hospital y por eso sus características: 261 camas, 144 de hospitalización, 117 no censables, 6 quirófanos, 12 cubículos de parto amigable y equipos verdaderamente extraordinarios como el resonador magnético más potente que tiene todo nuestro estado. Pero además, lo más importante, 43 especialidades médicas y una plantilla laboral de 1,691 personas. De ellos, 369 son médicas y médicos especialistas. Por eso, a todas y a todos ellos les queremos dar las gracias, porque desde marzo tomaron una decisión. Los que eran de Chiapas y se formaron fuera de Chiapas regresaron a su tierra a aplicar sus saberes entre sus paisanos. Los que eran de fuera y decidieron venir a vivir a Chiapas y hacer de esta su tierra y su nuevo hogar, les decimos bienvenidos, están en un gran lugar para vivir. Y a los médicos chiapanecos que aquí se formaron y aquí se decidieron quedar, sabían que hacían falta y se lo reconocemos. A todas y a todos, gracias, enfermeras, enfermeros, asistentes médicas, compañeros de limpieza, cocina, taot, laboratoristas, técnicos, camilleros, químicos, gracias, gracias a todos por el esfuerzo de hacer posible que este hospital haga cosas que nunca no se habían hecho antes en nuestro estado.
Solamente ayer, doña Andrea de Tapachula, doña Romelia de Tuxtla, se convirtieron en las 2 primeras pacientes de la nueva sala de hemodinamia, la primera vez que el IMSS hace un tipo de este procedimiento. Y solo para darles una probadita de las capacidades de este hospital, desde el 14 de septiembre de este año y al día de hoy, en 68 días, se han prestado más de 18,000 atenciones entre sesiones de terapia física, consultas de especialidad, más de 100 cirugías, 100 estudios de imagenología. Valió la pena los 2 años y 5 meses que nos tardamos en construirlo, valió la pena la inversión. Por eso hoy puedo decir aquí que en este hospital, en menos de 24 meses, se va a poder realizar el primer trasplante de corazón en la historia de nuestro estado. De ese tamaño es la potencia y las capacidades de este hospital. Por eso, amigas y amigos, hoy quiero decirle a la presidenta que resulta intimidante dar un discurso el 21 de noviembre después del mensaje que dio ayer en el Zócalo capitalino. Ese mensaje tan extraordinario al pueblo de México, ese mensaje valiente también a todos aquellos guardianes de las cosas como estaban antes. Y se escuchó claro, y desde luego que se escuchó lejos, hasta aquí, hasta la frontera sur, porque estados como Chiapas, quizá más que otros, padecieron como pocos esos 36 años de regresiones, de pobreza, de desigualdad, de corrupción y de privilegios del periodo neoliberal. Por eso es cierto lo que dice la presidenta. Los que apuestan a la violencia se equivocan. Los que creen que la transformación duerme se equivocan. Pero también se equivocan los que no creen que haya grandeza en los pueblos indígenas de Chiapas. Y también se equivocan los que piensan que Chiapas solamente es el espacio para los negocios y la explotación. Todos ellos se equivocan, porque en Chiapas decir que no podemos aspirar al porvenir es una gran equivocación. Hoy, como aquel 14 de septiembre, este otro 14 de septiembre que está construido aquí al lado, ya no solo es un momento, es un lugar, es un punto de partida y es un anhelo. Que Chiapas viva, que viva en paz y que viva Chiapas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hace uso de la palabra el secretario de Salud, David Kersenovich. Buenas tardes a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, saludo al gobernador y a los integrantes del presidio. Déjenme comentarles brevemente que tenemos una presidenta que está muy comprometida con la salud y su compromiso es cotidiano y lo considera como una de sus principales labores y lo señaló desde el inicio de su campaña cuando dijo que queríamos una república sana y que buscáramos el bienestar de la población y que lo hiciéramos con calidad, con seguridad y con eficiencia. Y lo que venimos a inaugurar el día de hoy, que va a inaugurar la presidenta, es precisamente pasar de las palabras a los hechos. Muchas gracias, Presidenta, por esta acción. Este nuevo hospital no solo es la apertura de un edificio, sino que significa muchas cosas que son importantes de resaltar. Es un hospital que tiene innovación y que tiene actualización tecnológica. Por eso cuando digo calidad, seguridad y eficiencia es lo que tiene este hospital. Permite tratamientos avanzados. Acabamos de ver hace unos momentos el equipo en mastografía que no nada más toma la placa, sino que permite hacer la biopsia al mismo tiempo y permite que se le pueda incluso aspirar la lesión maligna. Eleva también el estándar nacional porque hace que compitamos y tratar de tener lo mejor en medicina. Y es un ejemplo para muchas otras zonas y yo felicito al maestro Zoe Robledo precisamente por la inauguración de este hospital. Pero decía yo,
Pero además, no nada más es innovación y actualización tecnológica, sino que servirá para formación de profesionales en la salud. Amplía el campo clínico para los médicos, para los residentes, para las enfermeras e incluso para el trabajo social. Ustedes verán una estrategia que tiene que ver con trato digno, que se vuelve un componente muy importante de la atención médica. La otra cosa es que mejora los protocolos de atención. Va a servir para capacitar en los avances más importantes de medicina, va a implementar buenas prácticas en el ejercicio de la medicina, la enfermería, etcétera. Pero algo muy importante es que aumenta la capacidad resolutiva y eso va a significarse en disminución en los índices de enfermedad, de mortalidad, etcétera. Y garantiza un acceso oportuno y una reducción en el gasto para las personas que reciben este tipo de atención. Va a contribuir al cuidado de niños, de adolescentes y de adultos, y algo muy importante es que mejora la percepción de la seguridad social y fortalece lo que la presidenta nos ha instruido de que el servicio público debe de ser el mejor servicio de calidad en la proporción de servicios médicos. Finalmente, lo único que me queda por señalar es que obras como estas significan mucho más que nada más el edificio y se traducen en una salud más digna y más oportuna para todas las personas. Muchas gracias, presidente. Solicitamos a los miembros del Presidium nos acompañen en la develación de placa. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. A continuación se proyectará el video Hospital General Regional de Especialidades número 13, 14 de septiembre. La inauguración del nuevo Hospital General Regional de Especialidades, 14 de septiembre, en Tuxtla Gutiérrez, representa un firme compromiso del Gobierno de México con las y los chiapanecos, orientado a fortalecer la infraestructura en salud y a brindar servicios de especialidad a una población que ha crecido en número de trabajadores y derechohabientes. Con una inversión total de 2.920 millones de pesos, esta unidad médica se ubica en la zona de La Chacona, sobre la carretera internacional a Chicoacén. La obra contempla 2.142.6 millones destinados a infraestructura y 685.7 millones a equipamiento especializado. El nombre del hospital conmemora el bicentenario de la decisión democrática y soberana de Chiapas para integrarse a la nación mexicana. La construcción de esta emblemática obra inició el 6 de junio de 2023 y consta de 144 camas sensables, 52 para medicina interna, 50 de cirugía, 26 ginecología y 16 para pediatría, así como 48 consultorios de especialidad, 5 quirófanos y un quirófano adicional para tococirugía, 12 cubículos de parto amigable y 12 sillones de quimioterapia. Este moderno hospital beneficiará a más de 1.037.900 derechohabientes. Entre sus áreas especializadas destacan la clínica de mama,
la clínica del dolor, una sala de hemodiálisis con 23 máquinas y una zona de quimioterapia equipada con 12 sillones. En la planta baja, cuenta con servicios de urgencias, inhaloterapia, imagenología, resonancia magnética, ultrasonidos y cuarto azul para interpretación. En el primer piso, hospitalización pediátrica, cunero patológico y quimioterapia. Y en el segundo piso, hemodinamia, quirófanos y cirugía ambulatoria, entre otros. Además, cuenta con unidades de cuidados intensivos para adultos, pediátricos y neonatos. Y está equipado con tecnología de última generación. Resonancia magnética de 1.5 teslas, tomógrafo de 64 cortes, mastógrafo digital con estereotaxia, angiógrafo de arco monoplanar, ultrasonidos avanzados, así como equipos de rayos X simples y con fluoroscopía. El Hospital General Regional de Especialidades 14 de septiembre dispone de sala de hemodinamia, servicios de cirugía cardiotorácica, rehabilitación cardíaca y pulmonar, además de 3 terapias intensivas para adultos, niños y recién nacidos. También se cuenta con servicios básicos para la operación y celdas solares, en pro de un hospital seguro, sostenible, inclusivo y con seguridad sanitaria. Su operación requerirá de 1.681 trabajadores, entre ellos 369 en personal médico, 641 en personal de enfermería y 671 empleados de otras categorías. El hospital ofrecerá atención en más de 20 especialidades médicas como anestesiología, cardiología, cirugía general y pediátrica, ginecología y obstetricia, oncología, entre otras. La mayoría de estos servicios no se habían proporcionado antes en Chiapas. Con la puesta en marcha del nuevo Hospital General Regional de Especialidades 14 de septiembre de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el segundo piso de la cuarta transformación en materia de salud avanza al brindar más y mejores servicios de calidad, con oportunidad y cercanía para la población. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Quiero agradecer al gobernador constitucional de Chiapas, a Eduardo Ramírez, no solamente esta hermosa recepción, sino también todo el trabajo que haces por este bello estado. Gracias, Eduardo, por la entrega, el compromiso, la pacificación, todo el trabajo que se realiza diariamente por el bien de las y los chiapanecos. Igual a todo el equipo que está aquí, al almirante secretario. Les presumo que hoy, después de aquí, nos vamos al tren, nos vamos a subir al tren. Hoy inauguramos la línea del interoceánico, que le llamamos Istmo Soconusco, va de Tonalá a Ixtepec. Hoy se pone en operación. Va a tener aquí en Chiapas una estación en Tonalá, otra en Arriaga. Se va a poder ir hasta Salina Cruz, incluso hasta Coatzacoalcos. Se va a poder llegar en tren de Tonalá hasta Coatzacoalcos. No paramos de trabajar. Muchas felicidades, almirante. Es un trabajo a cargo de la Secretaría de Marina. Y quiero agradecer también, obviamente, al secretario de Salud, a David, a todo el equipo, y particularmente a Zoé Robledo. Quiero felicitarle por todo su trabajo. ¿Saben cómo se nota el buen trabajo de un servidor público? Cada vez que vamos al IMSS a algún evento, es ovación para Zoé. Y eso habla de que las y los trabajadores del IMSS son quienes reconocen el trabajo de Zoé.
Gracias, Zoé, por toda tu entrega a Chiapas, al país y a la transformación. Bueno, hoy estamos contentos, estoy contenta, pues imagínense, estamos inaugurando este hospital de Tuxtla Gutiérrez, del IMSS. Antes de eso, quiero agradecer a todas y todos los trabajadores del Seguro Social, la verdad, son extraordinarios. Al dirigente sindical, muchas gracias a todas y a todos. Yo lo digo siempre, yo me enamoré del IMSS cuando mis hijos fueron a una guardería del IMSS, mi hija y mi hijo fueron a guardería del IMSS desde que estaban muy pequeñitos y eso me permitió pues trabajar. Y me enamoré más del IMSS cuando fui jefa de gobierno y vi a las médicas, los médicos, enfermeras, enfermeros trabajar en medio de la pandemia. Esa entrega, ese corazón nunca se olvida. Muchas gracias de verdad por todo su trabajo, su entrega a los derechohabientes y al pueblo de México y aquí al pueblo de Chiapas. Bueno, con el tren además, se me había olvidado, ya se están licitando los 2 polos de bienestar, están en concurso de Tapachula. Ya en unos meses espero inicie las inversiones en Tapachula, como nos comprometimos cuando cerramos campaña, aquí en Chiapas cerramos campaña en Tapachula, y también gracias al gobernador ahora va a haber otro polo de bienestar en Arriaga, que ya también fue entregado a la Marina, y eso va a permitir pues más empleo y más desarrollo con bienestar, porque no es desarrollo o crecimiento como se pensaba antes, sin el pueblo, sin la gente. Nuestra visión, la visión de la Cuarta Transformación, es que no hay progreso sin justicia, que no hay desarrollo sin bienestar, que la prosperidad o es compartida o no es prosperidad para un país. Así que estos polos de bienestar se llaman así, polos de bienestar, porque se trata de generar empleo bien remunerado y que pueda ayudar al desarrollo con inclusión, como parte de la visión, no como algo externo, como parte de la visión de las y de los chiapanecos. Así que muchas felicidades. Decía que estoy contenta porque inaugurar un hospital pues es algo extraordinario. Les voy a platicar cuál es nuestra visión en salud. Tenemos 3 instituciones públicas de salud. El IMSS, que es para los derechohabientes, los que trabajan principalmente en empresas privadas, pequeñas, medianas, grandes, micro, que tienen su seguridad social en el IMSS, es cerca del 54% de las y los mexicanos. Y además ha ido aumentando, porque lo que se hizo, dicen que bajemos la lona. Gracias, compañeros, por su lona. Vamos a bajarla para que puedan ver los compañeros que están atrás. Bueno, les decía, 54% tienen seguridad social y se atienden en el IMSS. Ahora, desde el periodo del presidente López Obrador, por cierto, vamos a enviarle un aplauso, que recientemente fue su cumpleaños y es chiapaneco por elección. Se ampliaron los derechos laborales de las y los trabajadores. Principalmente desapareció el llamado outsourcing, es decir, la contratación a terceros para poder contratar a un trabajador, lo cual evitaba que hubiera seguridad social o evadía impuestos y también las cuotas que se tenían que pagar al IMSS. Eso aumentó el número de trabajadores, el incremento en el empleo gracias al cambio de modelo y también lo que significó el aumento salarial. Eso le dio muchos recursos al Seguro Social. Entonces, 54% de la población está en el seguro y se atiende en los centros de salud, en las clínicas,
en las unidades familiares y en los hospitales del IMSS. La otra institución de salud pública es el ISSSTE. Todas y todos los trabajadores del Estado, los que trabajamos en el gobierno, en los gobiernos, estamos afiliados al ISSSTE. También estamos dándole recursos al ISSSTE, además Martí está haciendo un muy buen trabajo y se están mejorando los servicios del ISSSTE. Y luego, casi la mitad de la población, digamos 45%, no tiene seguridad social. Para los estados que decidieron incorporarse a un nuevo sistema está el IMSS Bienestar. Son los 3 sistemas de salud más importantes del país. Ahora hemos dado recursos, nos reunimos una vez a la semana las 3 instituciones con el secretario de Salud y su equipo para garantizar que tengan recursos, que se resuelvan los problemas, que tengan todo el equipamiento, no solamente que se construyan más centros de salud y hospitales, sino que tengan los médicos, los trabajadores de la salud suficientes, que sigan aumentando los salarios de los trabajadores de la salud, que tengan buenas condiciones de trabajo y que haya relación entre las 3 instituciones. Bueno, la visión es que en alrededor de año y medio, máximo 2 años, haya un sistema universal de salud en nuestro país. Que no importa si eres del seguro, si eres del ISSSTE o si eres del IMSS Bienestar, llegues a un centro de salud y te puedan atender. Sobre todo el nivel primario, porque si atendemos a tiempo los padecimientos, las enfermedades, particularmente diabetes, hipertensión y otros problemas que tiene la población mexicana, si atendemos el primer nivel, pues llegan menos al segundo nivel. Entonces, poco a poco vamos a ir incrementando. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que los 3 sistemas estén bien, para que no vaya a ser que ahora se cargue todo el sistema que tiene mejores condiciones, sino que los 3 sistemas estén bien. De esa manera, pues va a haber mucho mejor acceso a la salud de las y de los mexicanos. En enero del próximo año, en 2026, va a iniciar la credencialización al Sistema Nacional de Salud Pública. Todas y todos los mexicanos van a tener una credencial. Y ahí se les va a decir, tú eres del IMSS, tú eres del ISSSTE, tú eres del IMSS Bienestar. Pero al mismo tiempo, si así lo decide el ciudadano, la ciudadana o los padres de familia, se van a empezar a compartir los expedientes médicos. De tal manera que si vas a un centro de salud del IMSS Bienestar, pues ahí va a estar tu expediente médico. Si vas al IMSS, ahí va a estar tu expediente médico y pues ya va a haber todos los antecedentes para que se pueda atender. O una persona que tiene seguro, por ejemplo, y que por alguna razón perdió su empleo, pues pueda ir al IMSS Bienestar o seguir tratándose en el IMSS y ya entre nosotros nos ponemos de acuerdo para transferirnos los recursos necesarios de todos aquellos derechohabientes de uno, otro u otro sistema de salud. Al mismo tiempo, pues estamos trabajando para que haya mejor o más acceso a la formación de las y los médicos. Durante muchos años se cerró el acceso a las especialidades, con esta visión de que si había menos médicos que entraban a las especialidades, iban a ser más de excelencia. Pues puro cuento. En realidad lo que ocurrió es que no se formaron médicos especialistas en el país. Entonces el IMSS ha prácticamente duplicado la formación de médicos y médicas especialistas. El IMSS Bienestar está aumentando el número de hospitales escuela para que pueda haber más formación de especialistas e igual el ISSSTE. Y además la formación del médico familiar que nos va a permitir de mejor manera
atender al primer nivel de salud. Así que hay recursos suficientes, hay plan y sobre todo lo más importante, vamos a cumplir con lo que dice el cuarto constitucional, que ya se cumple gracias a las y los trabajadores de la salud, pero vamos a cumplir de mejor manera que el acceso a la salud sea un derecho universal para las y los mexicanos. Ese es el plan que tenemos, así que, como dije en mi informe, vamos bien y vamos a ir mejor. Quiero decirles que estamos fuertes. Nuestro movimiento está muy, muy fuerte. Y es que hay algo que no se entiende a veces de quienes quieren seguir con los privilegios del pasado. Fíjense, la mayoría de las y los mexicanos decidieron una transformación en el país en el 2018. Después, en el 24, dijimos, tiene que continuar la transformación y además es tiempo de mujeres. También la transformación tiene rostro de mujer. Y la gran mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Hay muy poco realmente. Y de todos los sectores sociales, de todos los sectores empresarios, trabajadores, comerciantes, están de acuerdo con la transformación, campesinos, agricultores, están de acuerdo con la transformación que inició en nuestro país. Hay algunos que no, porque quieren mantener sus privilegios, pero eso pues ya no puede ser, porque ya cambió el país. Y la fuerza que tenemos radica en algo fundamental. Nosotros no traicionamos nuestros principios, nosotros no traicionamos lo que ha sido nuestra historia de vida. Nosotros no traicionamos los principios del movimiento al que pertenecemos. Y esos principios son muy claros. El primero es, por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber desarrollo en Chiapas, no puede haber desarrollo en el país si no se atiende al más necesitado. Eso es humanismo, es la esencia del humanismo. Atender al que más lo necesita. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, pues es que no se han dado una vuelta por Chiapas, porque aquí todas y todos los chiapanecos trabajan todos los días. El problema es que hubo muchos años un sistema que mantuvo salarios bajos, que no permitió que hubiera desarrollo para todas y para todos. Y apenas llevamos 7 años de transformación y va a ir cambiando esta situación. Pero el primer principio es por el bien de todos, primero los pobres. Es humanismo, es justicia social, que es la esencia de la historia desde la independencia en nuestro país, la justicia social. Ayer recordaba cómo la revolución, la esencia de la revolución fueron 2 demandas. La primera, democracia, sufragio efectivo, no reelección, que es la esencia de Madero, y la otra, la justicia social que canceló el porfiriato durante tantos años. Esa es la historia de México, desde la independencia. Fíjense, se logra la independencia en 1821, llega Iturbide al poder queriéndose coronar como emperador y los independentistas y el pueblo de México dicen no luchamos durante tantos años para que llegue un emperador, queremos democracia. Y se constituye la Constitución de 1824, que tiene como esencia la república, la democracia y también la justicia social, que viene desde Hidalgo, desde Morelos. La reforma es lo mismo. Los derechos, la justicia social y entonces la separación de la Iglesia y el Estado que representaba democracia. La Revolución Mexicana es lo mismo, el pueblo de México que luchó por democracia y por justicia social.
Así que por el bien de todos, primero los pobres, es justicia social, es humanismo. Pero además se ha demostrado que funciona, que da resultados, que cuando hay honestidad y se apoya al que menos tiene, al país le va mejor. Anunciamos hace poco récord en inversión extranjera directa en nuestro país este año, a pesar de aranceles y muchos otros problemas. Nuestro peso es la moneda más estable de todo el continente. Hasta le ganamos al dólar en términos de estabilidad de nuestra moneda. Empleos, no saben qué gusto me dio cuando Zoé me dijo, le tengo una buena noticia, presidenta, octubre es el mes con mayor creación de empleos y estamos en récord de empleos formales en nuestro país, nunca antes. Por eso digo, estamos bien y vamos a estar mejor, siempre y cuando mantengamos el rumbo, que no zigzaguemos, que no regresemos al pasado. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres. La segunda, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Cero corrupción. No queremos corrupción en nuestro país y es la lucha de todos los días. El recurso del pueblo es sagrado y se le regresa al pueblo de México. Ningún gobernante debe vivir con opulencia al amparo del recurso público. Hay que gobernar siempre con humildad y con cercanía. Y el tercero es con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Si seguimos con estos tres principios, con rumbo claro hacia dónde vamos, vamos a ir cada vez mejor. Yo quiero agradecerle al pueblo de Chiapas por este trabajo que se hace todos los días, por su entrega a su estado, a su comunidad. El pueblo de Chiapas es excepcional, excepcional. Los pueblos originarios son la esencia del humanismo mexicano y la otra esencia, nuestra historia patria. Quiero agradecerles y decirles que además, por mí, no se preocupen, yo tengo muy claro en la historia de mi vida y no solamente como servidora pública, sino como parte fundamental de lo que creo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Invitamos a los miembros del Presidium pasar al frente para el corte del listón inaugural. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Me olvidé de algo. Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar 7 años de transformación. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.